El coleccionista de la fuerza, Kevin Shinick. Capítulo 1. La visión no era lo que parecía, pero el dolor no se podía negar. Lo golpeó como si fuera lo contrario a como había imaginado el hiperespacio, una luz blanca cegadora veteada con flamas negras que se disparaban directamente a sus ojos, incluso con los párpados cerrados. Carr podía sentir que le quemaban las retinas. Le hubiera echado la culpa a un fallo en los lentes del casco de Stormtrooper que acababa de comprar, de la época de la Estrella de la Muerte. Tenía ligeras muescas de carbón, grado 7.5 en la antigua guía militar. Pero aparte de eso no había sido una mala compra por 57 créditos. A menos, por supuesto, que el casco sí fuera responsable del dolor. Pero sabía que no se trataba de eso. Ni siquiera los lentes nuevos podían protegerlo de esta agonía. Mientras soportaba el dolor en la cuenca de los ojos, recordó lo que alguna vez le advirtió un piloto: nunca ver directamente un eclipse de doble halo en Tatooine. Buen consejo, pensó poco antes de perder el conocimiento. Solo que no estaba entrando al espacio aéreo de Tatooine, se adentraba en la fuerza. ¿Estás bien? Carr escuchó que alguien le preguntaba con voz metálica. Probablemente no se trataba de una voz metálica, sino de un altavoz dañado en el casco del Stormtrooper. Quizá después de todo 7.5 no era un grado correcto para este pedazo de basura. Carr yacía sobre su espalda. El suelo estaba frío, pero su rostro ardía. ¿Qué traes puesto? Esta vez podía distinguir que la voz era de una mujer, pero pensó que la pregunta adicional era muy extraña. En general, cuando las personas lo encontraban desmayado en el piso, le preguntaban si sabía su nombre. Carr Nuk Sin, respondió por la costumbre. Solo después se dio cuenta de que esa no fue la pregunta que le hizo. ¿Qué traes puesto? Preguntó de nuevo, lentamente, como si pareciera más molesta. Pantalones cargo verdes, chamarra azul de piloto, botas para el desierto, guantes negros y un casco de Stormtrooper que acabo de adquirir, de la época de la Estrella de la Muerte, grado 7. Se detuvo al pensar en la nueva información y le dio una nueva evaluación, 6.9. Tienes que quitártelo ahora. Su voz sonaba como si fueran monedas y pasaba estática por el casco, pero sí, definitivamente era una mujer, probablemente una maestra. Las políticas de la escuela prohíben que los alumnos porten armas o usen parafernalia militar, agregó. Quizás citaba algún párrafo del código de conducta. Carr no podía saberlo porque nunca lo había leído. Se puso de pie con dificultad y buscó en el suelo su guante negro que siempre se le caía después de uno de sus incidentes. Lo encontró y lo usó para saludarla. Nada de parafernalia militar, señor. ¿Salvo por el casco?, preguntó. Ella ignoró la manera incorrecta en la que le habló y tomó el guante de su mano para examinarlo. El casco es una reliquia, señor, agregó Carr. Ahora rozaba el límite. Namala Moffat suspiró. Solo quítatelo. Se quitó el casco con un ligero pop. Ahora podía verlo como en realidad era. Un chico de cabello y ojos castaños con un diente quebrado y un chip al hombro. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Me lo dio Janu Blaine. Su bisabuelo cargaba combustibles en el Imperio, explicó Carr. Stormtrooper, tercera clase. Moffat frunció el ceño. Ese chico es más tímido que un isniviano en una subasta en el mercado. ¿Él te dijo todo eso? Carr solo sonrió. De cierto modo. Desde el momento en que sus extraordinarias habilidades comenzaron a manifestarse, ningún médico, humano o droide, había podido explicarlo. Los episodios de luz cegadora y los dolores agudos no eran exactamente aptitudes muy codiciadas, pero las imágenes que los acompañaban eran geniales. La mayoría de las veces, cuando las recordaba al recuperar de la conciencia. Carr no tenía ganas de explicarle todo esto a la maestra, así que no lo hizo. La verdad era que, en efecto, Jan Ublen era increíblemente tímido, pero también era terco. A Carr le llevó 5 días completos convencerlo para que le vendiera el casco de Trooper, luego de escuchar por casualidad que el muchacho hablaba de una historia de su familia en la que su bisabuelo aseguraba que un Jedi había manipulado su mente. Carr imaginaba que probablemente todo era un invento para obtener una mejor calificación en su proyecto de historia, puesto que los Jedi no existieron durante el periodo del Imperio, pero tenía que asegurarse. Por eso había aceptado pagar hasta 57 créditos. Claro que hubiera sido más fácil solo hacer un gesto con la mano y manipular los pensamientos de Janu, como si fuera un Jedi, pero Carr todavía no llegaba a eso. Muy pronto, esperaba, pero aún no. Por eso necesitaba el casco. Cuando Carr cumplió 13 años comenzó a advertir cambios. Por supuesto, a esa edad todos experimentaban cambios, pero a diferencia de Sarado, cuyos cuernos comenzaron a hacerse más largos, o de Lara, cuyo pelaje de adulto comenzó a crecer,
Carr empezó a tener terribles dolores de cabeza, que con frecuencia se acompañaban de visiones confusas cuando tocaba ciertos objetos. A veces. Solo son dolores de crecimiento, le decía Luwai, su madre, tratando de esconder su preocupación. Quizá, respondía Carr, pero a menos que su cerebro creciera hasta ser más grande que su cráneo, no se lo podía explicar. Esto lo estaba transformado. Su apariencia estaba cambiando. En una edad en la que la mayoría de los chicos sentían que podían comerse el universo, Carl se sentía condenado. Le preocupaba que su adolescencia, como la llamaban, no fuera solo una etapa por la que tenía que pasar, sino su fecha de expiración. Finalmente su familia lo llevó con un médico, que no pudo encontrar nada malo en él, así que recurrieron a otro doctor. El mismo resultado. El tercer galeno tampoco pudo ayudar, ni el cuarto. Cada miembro de su familia tenía su propia teoría sobre lo que le pasaba a Carl y cómo remediarlo, pero todo surgía de manera caótica en forma de ruido incomprensible. Una tarde, después de discutir los mismos viejos argumentos sobre lo que le pasaba, estaba malhumorado en su habitación cuando vio a su abuela parada en el umbral. En su rostro se dibujaba una sonrisa extraña. Entonces, casi como en cámara lenta, vio que sus labios formaban las palabras: «Ya es tiempo». «Sé que te provoca las jaquecas. Es la fuerza», dijo Yara. Se sentó en el borde de la cama y le quitó el cabello de la cara. «¿La qué?», preguntó como si le acabaran de diagnosticar una enfermedad. «La fuerza», repitió. «La fuerza es lo que les da a los Jedi su poder». Su abuela ya había hablado antes de los Jedi, pero para ser honestos, en ese momento Carr era más joven e igual pudo haber hablado de las tareas de la escuela. Sin embargo, ese día, los Jedi, la fuerza, la guerra, todo sonaba como una de las fábulas que ella le contaba antes de ir a dormir, pero no lo era, por supuesto. Esta vez era una revelación. Carr buscaba una esperanza. La creencia de lo que estaba experimentando no era algo malo, sino más bien algo estupendo. Y esto, en definitiva, contaba como esperanza. ¿Qué ves?, preguntó su abuela mirándolo a los ojos, cuando te dan esos dolores de cabeza. Es difícil decirlo. El olor es tan fuerte que a veces es imposible reconocer algo. Es como mirar al sol de frente y tratar de enfocarse en los destellos solares. Durante mucho tiempo no vi nada. Solo sentía mucho dolor. Pero un día algo cambió. Podía ver y oír. Algo. Sonidos, palabras, sentimientos, no sé. Eso es porque una nueva percepción comienza a surgir en ti. Estás viviendo un regalo. Tienes esos dolores porque no te encuentras a ti mismo en la fuerza, explicó Yara. Una vez que lo averigües, quién sabe, quizá puedas conocer el pasado de un objeto con solo tocarlo. Eso sería maravilloso, ¿no crees? ¿Eso es lo que hacían los Jedi? Quizá algunos aquí y allá, asintió. No creo que muchos. Los Jedi podían hacer todo tipo de cosas. Es posible que si encuentras objetos Jedi, lo que aprendas de ellos podría mostrarte cómo usar tus habilidades de manera correcta. ¿Cómo convertirte en un Jedi? ¿Cómo convertirme en Jedi? Carl siempre recordaría el día en que pronunció esas palabras. Desde que tenía memoria, se había sentido tan fuera de lugar en la galaxia como en su propio pellejo. Todos en su familia siempre habían sido sastres, trabajadores de clase media, pero Carr sentía que estaba destinado a grandes cosas, y ese día se dio cuenta de que era verdad. ¿Dónde podemos encontrar a los Jedi?, preguntó con entusiasmo. Por desgracia nadie los ha visto en décadas, confesó. Pero, ¿cómo voy a aprender sobre la fuerza correctamente si no tengo un maestro? La vida es tu maestra, respondió. Deja que la galaxia te guíe como si tú fueras su aprendiz. Tiene mucho que enseñarte. Pero si no sé en qué momento algo que toco me provocará una jaqueca, ¿cómo voy a vivir? Yara lo pensó por un momento. Te haré unos guantes. Después de eso, Carr decidió aprender todo lo que pudo sobre los Jedi, mediante libros, historietas y, si era necesario, a través de sus dolores de cabeza. Por esta razón pasaba buena parte de sus días buscando objetos que pudiera tocar y que le arrojaran alguna luz sobre los maestros perdidos, túnicas, armas, intercomunicadores y, por supuesto, su más reciente adquisición, el casco de Stormtrooper. La maestra no iba a ceder. Le quitó el casco de las manos. Solo voy a quedarme con esto hasta la hora de la salida, dijo Moffat, con una autoridad suficiente como para evitar que la mayoría de los chicos se pelearan. Te lo regresaré entonces. Pero Carr no era como la mayoría de los chicos. Recurrió a su pícaro encanto, o al menos esperaba que así sonara cuando propuso. ¿Por qué mejor no lo guardo en mi casillero? La maestra lo miró fijamente. En general era muy bueno para mantenerse alejado de los problemas,
pero quizás su racha de suerte había llegado a su fin. Estaba a punto de intentar otra manera de rogarle que le permitiera conservar su tesoro, cuando un terrible grito al fondo del pasillo lo detuvo. «Karg Nuk delirá». Tanto Carr como Moffat volvieron a ver. Un enorme besalisco llamado Roike se erguía imponente y llamativo. Era descomunal en todos los sentidos, incluso para su especie. La circunferencia de sus 4 brazos cubría casi por completo el ancho del corredor. Se acercaba con sus compinches, flanqueándolo como lunas regordetas que orbitan alrededor de un planeta malhumorado. Roike era un abusivo, un fanfarrón, un arrogante. En el mejor de los casos, llegaría a solo 4.3 en la escala de la guía de calidad de Carr. El insoportable patán puso uno de sus 4 brazos alrededor de los hombros de Moffat. «Déjeme ayudarla, profe. Ese chico es un bicho raro. Tiene una especie de enfermedad mental. Si yo fuera usted, no me acercaría mucho. No vaya a ser contagioso». «No tengo una enfermedad mental», protestó Carr. «Tú no sabes nada». «El idiota que cree que es un Jedi», se burló el pesalisco. Pronunció mal la palabra y sonaba más Jedi. Carr resopló. Roike ni siquiera sabría quiénes eran los Jedi, si no hubiera escuchado a Carr hacer tantas preguntas sobre ellos. Los Jedi estaban extintos y a menos que pusieran atención en la clase de historia, cosa que Roike evidentemente no hacía, la mayoría de la gente sabía muy poco sobre lo que hicieron o lo importante que habían sido para la galaxia, incluso el mismo Carr. Y eso algún día lo convertiría en uno de ellos. Fueron los centinelas de la justicia, por decirlo en voz alta, los guardianes de la paz. «Incluso le robó a su propia abuela», dijo Roike con desdén. Por desgracia, Carr no tenía muchas ganas de mantener la paz en ese momento, y por mucho que quisiera ser un Jedi, se imaginó que probablemente podría salirse con la suya en una sola pelea. Los historiadores dirían que se desahogaba. Moffat imaginó hacia dónde iban las cosas y trató de adelantarse. «Estoy seguro de que no le ha robado a su abuela. Deja de provocarlo y regresa a tu salón». «¿Ah, sí? ¿Y esos guantes?» Escuché que le dijo a alguien que eran de su abuela. Roike arrebató el guante de Carr de la mano de la maestra y lo agitó alrededor. El corazón de Carr empezó a latir con fuerza. Los guantes eran un regalo de su abuela, algo especial que ella hizo para él. Sin ellos se sentía expuesto y enojado. Enojado con Roike, enojado con Moffat, por ser tan descuidada. Moffat miró a Carr a los ojos tanto con enfado como en disculpa. «Devuélveselo ahora». Pero Roike no lo hizo, no podía, no cuando tenía un público al cual divertir. Bailó alrededor del vestíbulo cantando «Mírame, soy Carr», y agitaba el guante justo a una distancia en la que el dueño no podía alcanzarlo. Después sucedió lo impensable. Roike metió sus dedos grasosos y rechonchos en el guante. «Regrésamelo», vociferó Carr. «¿Qué vas a hacer? ¿No eras un Jedi de verdad?» Metió más la mano en el guante. «¿Ah, sí?» Sin pensarlo, Carr estiró el brazo y con la mano abierta sujetó al aire como si fuera la garganta de Roike. Volcó toda su ira, todo su dolor y toda su concentración en ese gesto. El abusivo dejó de reír, después dejó de respirar. Sus ojos se salieron de las órbitas y cayó de rodillas, luchando por aspirar el poco aire que podía entrar en sus pulmones comprimidos.